están, chicos? Bienvenidos a este video de nuestro canal. El día de hoy vamos a aprender un ejercicio en movimiento parabólico. El enunciado nos dice que un cañón dispara un proyectil y el objetivo es impactar al móvil que asciende sobre el plano y tiene velocidad constante. Si se dispara el proyectil y el móvil se encuentra en el extremo simétrico al cañón, determinar la velocidad del móvil si el impacto se realiza en el punto B. Considerar la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, el ejercicio nos pide técnicamente que hallemos la velocidad del móvil cuando se encuentre en este punto. Bien, lo primero que debemos hacer para este ejercicio es calcular esta altura, que no es la misma altura en los dos triángulos. Entonces, primero deberíamos descomponer estos triángulos que vemos en la gráfica. Nuestro primer triángulo va a ser con una hipotenusa de 3 por raíz de 10, una distancia de, vamos a dividir nuestra distancia, le vamos a llamar X a este pequeño tramo, y este tramo de acá se va a llamar 13 menos X. Muy bien, la base de este triángulo será 13 menos X con una altura. Muy bien, y el otro triángulo va a ser la misma altura con una hipotenusa de 5 y una base de solo X. Ya tenemos los dos triángulos armados y tenemos simplemente la altura y un fragmento X que debemos calcular. Muy bien, el primer triángulo lo vamos a resolver por el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa, que es 3 raíz de 10 al cuadrado, va a ser igual a la base, que es 13 menos X al cuadrado, más el otro componente, H al cuadrado. Para este otro triángulo vamos a hacer exactamente lo mismo. La hipotenusa, que es 5, va a ser igual a h al cuadrado más x al cuadrado. Muy bien. Entonces, de esta ecuación vamos a despejar h. ¿Qué nos quedaría? Un h cuadrado va a ser igual a, esto va a pasar a restar, 9 por 10, ya desarrollando el exponente, menos 13 menos x al cuadrado. Y acá también vamos a despejar x, h, que va a ser h al cuadrado igual a 5 al cuadrado es 25 menos x al cuadrado. Como podemos observar, aquí podemos igualar las alturas. Muy bien, igualamos las alturas, que nos va a dar un 90 menos, desarrollamos la expresión, 13 al cuadrado menos 2 veces 13 por x más x al cuadrado igual a 25 menos x al cuadrado. Muy bien, ahora desarrollando toda la expresión nos va a dar 90 menos 13 al cuadrado son 169, menos por menos más 26 por x, menos por más es menos x al cuadrado igual a 25 menos x al cuadrado. Como podemos observar, x cuadrado se va y nos queda la expresión de la siguiente manera. 26x es igual a 25 menos 90 más 169. Metiendo los datos a la calculadora nos da un total de x que va a ser igual a 4. Entonces, con este dato, reemplazando en esta ecuación, vamos a hallar la altura a la que debemos calcular el impacto. La altura al cuadrado va a ser igual a 25 menos x es 4 al cuadrado, que sería altura raíz de 25 menos 16, esto es 9, y la raíz de 9 va a ser 3. Nuestra altura equivale a 3 metros. Bien, entonces lo que nos queda para esta parte del ejercicio es calcular la velocidad inicial a la que sale el cañón en un ángulo θ. Primero vamos a calcular, vamos a utilizar esta ecuación de distancia máxima, que vamos a plantear la distancia para una unidad de 13 metros de distancia. Entonces va a ser x
Directamente vamos a poner los datos que van a ser la distancia, que son 13, va a ser igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, coseno del ángulo por el seno del ángulo, dividido entre la gravedad. Muy bien, entonces acá vamos a despejar nosotros la velocidad inicial. Vamos a decir que velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 13 por la gravedad dividido entre 2 por seno del ángulo tita, coseno del ángulo tita. Muy bien, esta va a ser para nosotros la ecuación 1. Entonces, ahora vamos a hallar la ecuación 2, que va a ser utilizando la fórmula de la ecuación de la trayectoria. Pero la ecuación de la trayectoria en el punto B. Entonces, lo que nos va a decir que es la altura, que son, hemos calculado h, 3 metros, igual a x. ¿Cuál va a ser x para la ecuación de la trayectoria? Va a ser 9, ya que hemos calculado nuestra distancia, que era 4, el recorrido que tiene hasta B va a ser 9. 9 por la tangente del ángulo tita menos el mismo 9 al cuadrado por la gravedad dividido entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el coseno cuadrado de tita. Acá lo que podemos hacer es reemplazar nuestra velocidad inicial en esta fórmula, que nos va a dar un resultado de la siguiente manera. 3 va a ser igual a 9 por la tangente de tita menos 81 por la gravedad dividido entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado, tiene este dato. 13 por la gravedad dividido entre 2 seno de tita, coseno de tita, multiplicado por el coseno cuadrado de tita. Muy bien, acá vamos a hacer algunas simplificaciones. Gravedad con gravedad, 2 con 2, y este coseno se va a ir con este coseno. Lo que nos da un total de 3 igual a 9 por la tangente de tita menos 81 por este seno de acá, va a pasar al numerador, seno de tita dividido entre 13 por coseno de tita. Muy bien. Ya para esta parte, lo único que nos queda, esto va a ser tangente, que va a ser igual a 3 igual a 9 por la tangente de tita menos 81 entre 13 tangente de tita. Muy bien. Ahora, despejando la tangente de tita, nos va a quedar tangente de tita es igual a 1,08. Despejando tita, nos va a quedar un ángulo de 47,2 grados. Que esa va a ser la respuesta al ángulo. Muy bien, en esta última parte del ejercicio lo que nos queda es introducir el ángulo en la ecuación de la distancia máxima para obtener la velocidad inicial de nuestro proyectil. Entonces, despejando velocidad inicial, nos va a quedar velocidad inicial va a ser igual a la raíz cuadrada de la distancia. Vamos a utilizar toda la distancia que recorre, que van a ser 13 por la gravedad, que es 9,81, dividido entre 2 por seno del ángulo que hemos hallado, que era 47,2, por el coseno del ángulo 47,2. Muy bien, y esto nos va a dar una velocidad inicial de, calculando, 11,3 metros sobre segundo, que va a ser la velocidad de nuestro proyectil. Bien, ahora debemos calcular el tiempo que parte desde el punto inicial hasta que llega al punto B. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para tal caso, primero debemos descomponer nuestra velocidad, que va a estar en velocidad inicial con un ángulo tita, y la velocidad en el eje X, que necesitamos solamente este vector, va a ser velocidad inicial por coseno de tita
y la velocidad en el eje Y va a ser velocidad inicial por el seno de tita. Pero para el ejercicio solo necesitamos la velocidad en el eje X. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar simplemente el tiempo que recorre hasta llegar a un punto similar. Velocidad con la ecuación de MRU, que va a ser distancia igual a velocidad en el eje X por el tiempo, va a ser igual que tenemos, tiempo es nuestra incógnita. Distancia que va a recorrer de este punto a este punto van a ser 9 metros dividido entre la velocidad en el eje X, que van a ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que son 47,2 grados. Y la velocidad inicial tiene un valor de 11,3 metros sobre segundo, dándonos un total del tiempo hasta que llegue al punto B de 1,17 segundos. Muy bien, ahora como parte final del ejercicio, lo único que nos queda es calcular la velocidad del móvil. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice que el móvil tiene velocidad constante. Entonces, para nosotros va a ser un MRU normal, por más de que esté en un plano inclinado. Entonces, ¿cuál es la fórmula de MRU? Distancia igual a velocidad por tiempo. Nuestra velocidad, que es el problema del ejercicio, va a ser igual a la distancia que recorre, son 5 metros, dividido entre el tiempo que hemos calculado, van a ser 1,17 segundos. Muy bien, entonces la velocidad nos da un valor de 4,27 metros sobre segundo, que sería la respuesta final del ejercicio.